Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días a todas y todos. Es un placer volver a estar aquí con vosotros un viernes más en esta tercera jornada del segundo ciclo de Empresa Saludable. Hoy vamos a abordar el tema de las adicciones, para lo cual vamos a contar con dos profesionales, que son Adela Radut, que es médico del trabajo y coordinadora médico de IMQ Prevención. Buenos días, Adela. Y también vamos a contar también con la presencia de Óscar Landeta, doctor en psicología, profesor de la Universidad de Deusto y de la UNED y experto en adicciones. Hola, Óscar, buenos días. Hola, buenos días, Esther y Adela. Bueno, el tema de las adicciones es un tema complicado de abordar. Es un problema también difícil de reconocer y de poner encima de la mesa por parte de las organizaciones, pero para poder trabajarlo vamos a verlo desde la perspectiva de la propia Ley 1/2016 del 7 de abril de atención integral de adicciones y drogodependencias. El artículo 19 y 20 de dicha ley nos habla de la prevención en el ámbito laboral y nos da pistas de cómo poder poner en marcha proyectos y programas para la gestión de las adicciones. Brevemente, os diré que nos habla de llevar a cabo acciones a través del acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales que favorezcan espacios saludables, libres de sustancias y de circunstancias que puedan generar adicciones. Este último punto es muy interesante. Ya no solamente es la gestión de las adicciones, sino de aquellas situaciones que las puedan favorecer. También nos habla de la detección e integración precoz del consumo de drogas o de conductas de riesgo, utilizar el medio laboral como mecanismo útil de deshabitación de sustancias, favorecer el acceso de las personas afectadas a un tratamiento que puedan precisar y vigilar que las adicciones no se conviertan en un instrumento de discriminación. Ya como medidas de carácter general, nos habla de la necesidad de informar y sensibilizar a las personas trabajadoras sobre las adicciones y de la elaboración de protocolos y programas de vigilancia precoz y de prevención, así como de asistencia a personas afectadas, para que puedan volver a una situación que les haya hecho salir de la adicción. Y por último, nos habla de la integración en la evaluación de riesgos psicosociales de los factores y condiciones laborales que puedan favorecer dichas adicciones. Para poder hoy hablar de este tema, vamos a empezar con Adela. Buenos días, Adela. Te cedo la palabra. Egunon, muy buenos días a todos. Nada, es un placer poder compartir con vosotros este ciclo diferente a lo que llevamos como prioritario últimamente relacionado con toda esta pandemia. Es importante que sepamos que el ser humano, para poder defenderse ante cualquier situación, necesita tener unos hábitos saludables, aparte de lo que es el componente genético, y que esto se puede conseguir en la parte personal, en el tiempo que uno pueda organizarse y en gran parte en la empresa, que es donde en ocasiones pasamos muchas horas del día. ¿Cuál es el objetivo de este plan de prevención de adicciones? Es que las personas que todavía no tienen los hábitos del consumo de drogas, que no lo adquieran, y las personas que consumen lo puedan dejar o puedan disminuir el dicho consumo, siempre y cuando sabemos que hay drogas permitidas o drogas que se comercializan y otras que no. Entonces, en función de la cantidad, puede que el consumo influya en el comportamiento. También es importante recordaros que las adicciones nos afectan en todos los ámbitos. Es un problema de salud pública, no solo hay personas que siempre identifican el consumo con el tiempo libre y no pasa absolutamente nada.
y la realidad es distinta, que todo lo que los hábitos que tengamos fuera del trabajo nos influye en la parte del rendimiento y en el comportamiento durante la jornada laboral. Y esto hace que haya un riesgo para nosotros mismos o que haya un riesgo para terceras personas, ¿no? En cuanto a accidentalidad y situaciones críticas. Las empresas, así como comentaba Esther, deben fomentar, y esto está escrito y está incluido en la Estrategia Nacional sobre Drogas, en el modelo preventivo dentro de los programas de salud laboral, está también en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la indicación de obligación por parte de los empresarios de proteger a los trabajadores. También están escritas las consecuencias del consumo de determinadas sustancias y relación con los accidentes y las situaciones de incapacidad temporal o otros daños colaterales. ¿Qué es lo que se consigue afrontando el problema de drogodependencia en el ámbito laboral? Es que se garantiza la salud del trabajador, el entorno es saludable, el ambiente, ¿no? y las relaciones laborales, y esto deriva también en el ámbito personal. La persona trabajadora con unos hábitos saludables o no consumo de tóxicos hace que disminuya la probabilidad de daños para su propio estado físico y psíquico y que no sea originaria de conflictos. Y los beneficios para la propia empresa, en caso de consumo, son el aumento de la calidad en el trabajo, el aumento de rendimiento y de la propia productividad. En la definición, según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a las drogas, es que cualquier sustancia que es capaz de modificarnos las funciones está definida como drogas, ¿no? Hay varios grados, tipos de consumo, tipos de metabolismos, y la drogodependencia como tal está definida cuando hay una interacción entre un organismo y la droga y hace que las respuestas sean compulsivas y que haya necesidad de dicho consumo para los efectos consecuentes. La dependencia, cuando hace que haya unos síntomas mentales y físicos que hace que el individuo pueda buscar estas sustancias y la aparición de distintos problemas relacionados con el consumo. Y el abuso, cuando hay un daño considerable de la salud física, la mental o el bienestar. Y eso se refleja en la propia sociedad y en la mayoría de las ocasiones se relaciona con drogas que son ilegales. En caso de uso, hay personas convencidas de que no pasa absolutamente nada, que están bien, que las respuestas posteriores al consumo no afecta y no influye en el comportamiento. Y en este caso podríamos definir el uso y vamos a poner el ejemplo del alcohol, por ejemplo, consumo de pequeñas cantidades que no ocasiona trastornos comportamentales. Abuso cuando ya hay alteraciones, incluso que se pueden reflejar en las cuantificaciones analíticas que hagamos, ¿no? Pues si hay una cantidad considerable se puede detectar, identificar y además hay síntomas relacionados con el mismo. Y a la dependencia, cuando la persona busca esa sustancia, la necesita, que puede ser una droga o puede ser una actividad, ¿no? Lo que más conocemos son las adicciones con sustancias, ¿no? El tabaco, las drogas, la medicación, pero últimamente hay un aumento considerable de las conductuales, ¿no? Estamos dependiendo y usando la tecnología en varios hábitos, estamos informados o necesitamos entretenernos en ese momento para
para distraernos de lo que es la realidad. Y esto puede generar, ante un consumo no controlado, una dependencia y la falta de control. A ver, las drogas están ahí y nosotros podemos tener cada uno nuestras reacciones en función de varios factores, de todos estos los que veis en pantalla, que son los individuales, los biológicos. Pues hay personas que tienen más tendencia o más necesidad al consumo. Me encuentro mal, hace mal día, está lloviendo y necesito algo para estimularme. O los trastornos mentales, pues tendencia a depresiones y reacciones con determinada medicación o sustancias que pueda crear dependencia. Luego, los microgrupos, ¿no? Si estamos en un ambiente que favorece el consumo o que no se cuestiona el consumo de los mismos, de las mismas sustancias en cuanto al comportamiento, pues seguimos aumentándolo. La sensación es que estamos haciendo lo correcto, que todo el mundo alrededor consume y no se ve o no se identifica el problema. Luego, la impulsividad, las vivencias negativas. Hay personas que tienen trastornos actuales, trastornos en la infancia o situaciones personales complicadas que hace que tengan más tendencia a ello. Y luego ¿por qué se consume? En ocasiones, pues una persona tímida pues, consume pues, para que pueda socializarse de otra manera, ¿no? Sentirse más segura. O la influencia en un entorno en el que nos invita o nos presiona al consumo. Cualquier situación física o ambiental, y me refiero más que nada a la parte laboral, puede hacer que se tenga más predisposición al consumo o que tengamos más fácil acceso a este tipo de sustancias. En un ambiente precario, en un ambiente inseguro, imaginaros un trabajo nocturno, solitario, un trabajo con temperaturas elevadas. Hay personas que trabajan en unas condiciones que hacen o bien necesitar sustancias determinadas posterior a la jornada laboral o durante la misma. La contaminación atmosférica o la realización de esfuerzos excesivos cuando se considera la sustancia como un premio. Y luego los factores psicosociales, la carga de trabajo, la presión del tiempo, si siempre hay plazos, objetivos y los conflictos de rol, pues estoy con esta máquina y no sé si tengo que terminar este trabajo, me van a cambiar a otra. Personas que no tienen esa flexibilidad, la ambigüedad del rol o la monotonía, siempre lo mismo. La mala comunicación, pues por eso es importante tener muy bien en cuenta la parte de los riesgos psicosociales para las medidas que se puedan tomar y evitar este tipo de situaciones, este tipo de ambiente que incide más al consumo. Hay entornos laborales que facilitan más el acceso, como puede ser el ocio, es decir, pues tengo, me refiero más que nada al alcohol cerca y fácil de consumir. La industria farmacéutica, hay medicaciones que necesitan receta médica y personas que se dedican a esto que no, en este caso, pueden conseguirlas sin ningún tipo de problemas. O trabajos realmente complicados, empleados del cementerio, vertederos, que ahí tienen mucho mérito y tienen que tener un equilibrio mental y físico que les permita mantenerse bien y no recurrir a este tipo de sustancias. Y luego, en ocasiones, personas que se dedican a la parte comercial, que tienen una vida de relaciones públicas muy intensas. Bueno, ahora estamos en esta fase de parada y menos de este tipo, pero sí comidas de trabajo o viajes frecuentes, ¿no? Ya tengo que ir a acompañar a esta persona y tengo más fácil el consumo. El ritmo de trabajo intenso. Tenemos que, esto es muy importante, ¿no? Es decir,
es una vía de salida fácil, aparentemente o relativamente, porque las consecuencias son graves. En este caso, ni el trabajo, el ritmo de trabajo se va a modificar, ni la rotación, ni los tiempos muertos, ni la monotonía con el consumo de determinadas sustancias. Pero hay que impulsar que dentro de las propias empresas haya programas de promoción de la salud para que las personas que tengan estos hábitos sean conscientes, ¿no? Que no se va a modificar a un problema o que se pueda considerar problema, añades otro, consecuencias a largo plazo. ¿Cuáles son los principales efectos negativos, ¿no? Sobre la salud y cómo se puede identificar dentro de la propia empresa? Pues las personas son más nerviosas, más irascibles, no rinden igual, no se quieren relacionar o si lo hacen de una forma muy desagradable, necesitan más descanso, pues el periodo del descanso del desayuno o de cualquiera de ellos. Pueden tener periodos de incapacidad temporal más largas y otro tipo de alteraciones psicológicas. Signos de alerta, es decir, cómo identificamos una persona que puede estar bajo los efectos de sustancias concretas. Y a eso, cuando hacía el comentario que no importa el tiempo en el que se consume, lógicamente hay personas que no consumen dentro de la jornada, pero las secuelas o las consecuencias del consumo fuera de la misma pueden ser evidentes. Pues como los signos físicos, que son muy evidentes, el cansancio. Entro a trabajar cansado, pero bueno, después de un periodo de descanso o una regulación de turnos que haya permitido el que haya descanso. O cambios en el peso, cambios en el hábito de la higiene, ¿no? Signos comportamentales, esas reacciones que son anormales en una situación que no tiene ese calibre o se magnifica de una forma exagerada. Cambios de amistades, pues ver que haya determinadas sustancias, personas que se relacionan con un determinado tipo de gente que crea desconfianza. Y luego dificultad para concentrarse. Un trabajo que se puede finalizar en un plazo determinado que requiera más tiempo y luego otro tipo de signos. Esta es un desglose de las patologías relacionadas con cada tipo de tóxicos, las principales, ¿no? Porque en el tipo del tabaco lo que más conocemos es el cáncer de pulmón y las patologías cardíacas, pero también está el de vejiga, ¿no? Porque es una vía por donde se va eliminando y muchas otras de las de las mucosas. El alcohol, las hepatopatías, que esto se puede identificar en una analítica que hacemos en las revisiones médicas, que deberíamos fomentar, no para que sean una simple revisión por obligación, simplemente para identificar estas situaciones y tomar las medidas correspondientes. Y luego los medicamentos, pues las reacciones que se puedan tener posterior al consumo. El cannabis, ¿no? Estamos con esto así muy en auge, es una planta, estamos todos tensos, estamos en pandemia o pospandemia o como la vamos a llamar dentro de poco y necesitamos relajarnos. Es un error porque vamos a complicarnos más la existencia y en este caso, posterior al consumo, podríamos tener más cambios de humor por la necesidad esa del consumo en periodo de abstinencia, o patologías psiquiátricas que podrían estar en una fase latente, pero con el consumo se desarrollan. Y luego las alucinaciones, otro tipo de patologías en consumo de drogas y opiáceos. El alcohol, que es una droga legal, que es una droga que no tiene por qué crear dependencia siempre y cuando haya un consumo adecuado. Estas son las unidades de bebidas estándar, simplemente para que os hagáis una idea del equivalente a una lata de cerveza, que es una unidad, la copa, y el límite en el consumo de mujeres y de hombres, que no tiene que ser superior a estas cantidades.
Estos números son orientativos porque a esto tenemos que añadir que cada metabolismo es distinto, que los hábitos de cada persona, las personas que tienen más actividad física, que hace que la eliminación de esos tóxicos sea mayor, pues pueden tener mejor o peor respuesta. ¿Qué es lo que se debe hacer? En ocasiones determinadas recibimos llamadas de empresas. Bueno, tenemos aquí una persona que está mal, que necesitamos que le hagáis una analítica o que nos hagáis una valoración porque no sabemos qué hacer con ella. Este es un esquema de las situaciones que necesitan actuación médica, pero no de cualquier forma. Es decir, nosotros, si no hay un programa en el que estén todas las partes implicadas y desde recursos humanos hasta responsables de los propios trabajadores identificado y un protocolo de actuación para estos casos, no se puede actuar así de cualquier manera, pero simplemente a título orientativo, el saber que hay que hacer una valoración conjunta. Hay un peligro ¿para quién? Para él, peligro para terceras personas. ¿Y quiénes tienen que actuar? Pues personal entrenado, ¿no? Si es posible y hay un servicio de prevención cerca o personas que puedan acudir, es conveniente que sea personal sanitario y según el resultado de la valoración, es decir, si hablamos de una persona consciente, inconsciente, violenta o con otro tipo de síntomas que puede poner en peligro su propia integridad o de otras personas, las actuaciones pueden ser o llamada al 112 con la decisión o no de traslado, acompañar al domicilio. En ocasiones son situaciones controladas y hay personas que tienen muchas recidivas. Bueno, esto no es más que lo del otro día y vamos a acompañarlas hasta que ya se deciden tomar medidas para que esa situación no se vaya repitiendo. O si se puede tener una zona habilitada para descanso, vigilancia posterior y decisión. Hay personas que consumen sustancias, hay signos evidentes de este hecho y lo niegan. Están bien, se les aparta del trabajo, se recuperan, parecen que ya están reaccionando normal, pero el servicio médico tiene que hacer una valoración de si esa persona está en condiciones para seguir trabajando o hay que derivarla a su médico de atención primaria para una situación para que una baja o hay que hacer una valoración en situaciones recurrentes de si esa persona está en condiciones para desarrollar su trabajo. Es decir, un gruista con consumo de alcohol, con comas etílicos o temblores o ausencias, igual no se puede seguir dedicando al mismo trabajo y hay que hacer una valoración con la revisión por reincorporación que siempre recomendamos, por reincorporación posterior a la baja o una valoración en cualquier momento. No tienen que ser revisiones periódicas. Y entonces determinamos y recomendamos a la empresa qué hacer con ese trabajador en concreto. Este es un plan de prevención de adicciones que... Adela, ¿sí? Tenemos que ir ya organizando la parte de Óscar. Vale, perfecto. Vale. Gracias. Muy bien. Entonces, yo con esto termino. Simplemente con este ejemplo, ¿no? del plan de prevención de adicciones y las pautas a seguir con la creación del grupo de trabajo, con los representantes de todas las partes, con las propuestas, con objetivos y parte de prevención, con todos estos aspectos en la parte de primaria, secundaria y terciaria, con siempre guardando la confidencialidad y con los procedimientos disciplinarios correspondientes en su caso, es decir, qué hacemos con esta persona o las directrices para los puestos de trabajo que puedan ser compatibles con el estado de
de la persona que consume o que haya consumido determinadas sustancias. Y importante el desarrollo del sistema de seguimiento y evaluación, es decir, no nos vamos a parar aquí, sino que tenemos que hacer un seguimiento de ese proyecto, de ese programa y las revisiones de las personas que tengan estos hábitos. Y muy, muy, muy importante, fomentar los hábitos saludables para que estas situaciones se puedan evitar. Y esta es mi presentación. Gracias a todos y si tenéis alguna pregunta me la podéis pasar y ya os la contestaré. Gracias, Adela. Muchas gracias por tu exposición. Damos paso a Óscar. Como todas las webinares, os recuerdo que tenemos el chat abierto para que nos vayáis haciendo las preguntas y luego las iremos respondiendo en el turno de preguntas. Gracias. Perdonad, son cosas de los fallos tecnológicos y no había activado el micro. Os decía, egunon a todos y a todas y bueno, pues dar las gracias a IMECU Prevención por tener la oportunidad para estar hablando aquí junto con Adela, con Esther, pues poder compartir con todos vosotros y vosotras pues un poquito más sobre este tema de las adicciones, tanto en el mundo personal como en el ámbito laboral, y tratar de trasladaros un poquito lo que es nuestra experiencia, el contaros cómo abordamos el tema, qué dificultades solemos tener y orientaros un poco a las empresas qué sería lo recomendable en estos casos, ¿de acuerdo? Sí me gustaría, antes de entrar en ese detalle, bueno, lo primero, antes de lanzarme a hablar, comprobar que estáis viendo la presentación. ¿Me podéis, Esther, confirmar que estáis viendo la presentación? Vale, entiendo que la estáis viendo. Bueno, situar un poquito, vamos a contextualizar un poco el tema. Vamos a poner cifras, que quizá no es lo más interesante, pero sí es conveniente porque las personas solemos cometer un sesgo, tenemos un error que cometemos y es el creer que la realidad es dependiendo de cómo es mi propia realidad. ¿Esto qué significa? Que si yo no fumo, yo no bebo, la percepción que tengo pues es que la gente pues no bebe o no hace un abuso como decía antes Adela en cuanto al consumo de alcohol o menos consumir otras sustancias. Entonces tenemos esa tendencia a percibir nuestra realidad tal y como, o sea, la realidad tal y como es la nuestra. Vemos ahí que las cifras de tabaco, en principio, es la sustancia dominante a lo largo del tiempo, aunque las cifras nos quedemos en 2015, pensad que las estadísticas siempre vamos con retraso, vemos que normalmente el tabaco es la sustancia dominante y pues con pequeñas variaciones se mantiene en las mismas cifras. Sí se ha logrado una grandísima reducción con la ley, cuando se aplicó la ley de tabaco en las empresas, hemos logrado que disminuyan los consumos, pero seguimos manteniendo una relación importante. Tenemos el consumo del alcohol a diario que se mantiene en torno a un 10% de la población y aquí empezamos a encontrar quizá una cifra que pueda sorprender más, que nos pueda sorprender más si no nos movemos, entendedme bien, en esos ámbitos, ¿no? Es que el consumo de cannabis se mantiene, hablamos de consumo diario, no hablamos de un consumo ocasional, no hablamos de un consumo recreativo, sino que estamos hablando de un consumo habitual. Pues las cifras que nos estamos moviendo en los últimos años están oscilando en torno al 2%, ¿de acuerdo? Y tenemos también el tema que comentaba Adela de los medicamentos, los hipnosedantes con o sin receta, que muchas veces son los grandes olvidados y la tendencia es creciente. De hecho, salía en noticia esta misma semana, salía en prensa, que España estamos a la cabeza a nivel mundial en el consumo de hipnosedantes, de ansiolíticos y antidepresivos. Y esto estamos hablando
sin haber analizado los datos que nos está generando la pandemia, porque como bien decía Adela, depende de las circunstancias que nos toque vivir, ciertos momentos, pues el consumo de las sustancias se suelen incrementar como una forma de hacer frente a estados emocionales depresivos, a situaciones de estrés, a situaciones de incertidumbre, y sabemos que en situaciones como la que estamos viviendo, el consumo de sustancias se está incrementando. Esto es en general, ¿vale? Vamos contextualizando un poquito. Vemos también aquí una tabla simplemente por ver características por franjas de edad, que os pongo los consumos en los últimos 30 días, por saber los tipos, pero me gustaría que nos quedemos con estas cifras. Es decir, los consumidores de cannabis, consumidores habituales, la media de porros consumidos al día oscila entre 2,5 y 3 en función de la franja de edad. Es decir, ya no estamos hablando de un consumo ocasional, recreativo, sino que estamos hablando de un consumo habitual. Y estos son los valores medios. No es solamente que el mayor consumo se dé en la franja de gente más joven, de 15 a 34 años. Es que los mayores consumos se está dando en la franja de 35 a 64 años. Y esto dentro del ámbito laboral. En algunos casos puede estar, entre comillas, justificado, como bien decía Adela, por las circunstancias de trabajo. Nos encontramos que gente que trabaja relevos te dicen, es que según el relevo que tengo, como tenga el turno de noche, no soy capaz de dormirme. Entonces utilizo el cannabis como estrategia para poder dormir, porque si no, no duermo la noche, o para relajarme porque he tenido un día pues bastante estresante, bastante agobiante en el trabajo. Pero es que realmente las cifras que tenemos son significativas. Bien, si lo desglosamos por edad, el consumo de cannabis, pues veíamos la parte total a diario, cómo anda la franja que tenemos de 15 a 34 años, y tenemos que el consumo, por ejemplo, en mujeres, la franja de mayores consumos de cannabis, hablamos a diario, estamos hablando de los 30 a los 44 años. Por lo tanto, esto no es un perfil de gente joven, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres es cierto que domina más en la franja inferior de edad, pero tenemos también que el resto de consumos son bastante elevados en todas las franjas de edad. Con lo cual, estamos hablando del consumo diario, no estamos hablando de lo que decíamos, ese consumo ocasional o por una ocasión especial, sino consumo habitual. Esta es un poquito la realidad que tenemos. Si vamos en parte los medicamentos, los hipnosedantes, que muchas veces son los grandes desconocidos, pues veis que las cifras nos movemos en valores bastante elevados. Nos movemos que a diario un 6%, y por franja de edad, aquí sí ocurre que nos vamos encontrando un incremento importante. Los jóvenes hacen menos uso, consumen menos el tema de hipnosedantes, pero a medida que se va incrementando la edad, se va subiendo. Y aquí encontramos además un factor diferencial entre hombres y mujeres. El consumo en mujeres es muchísimo mayor. Estamos hablando de cifras como consumo diario en torno al 10%. Si hablamos ya del último mes o el último año, nos encontramos que los consumos se incrementan. Bueno, esto es un poco la realidad que vamos viendo. Y ya las cifras, porque eso podríamos decir, bueno, hay un consumo que igual todavía no es problemático, aunque con las cifras que hemos ido viendo ya podíamos empezar a pensar que realmente ahí tenemos un problema. Y los porcentajes que tenemos de consumidores problemáticos, pues el alcohol ronda el 5%, el cannabis el 1,6% de la población, cocaína 0,3%, heroína 0,2%. La heroína está volviendo a repuntar. Normalmente conocemos el boom de la década de los 80, fue la heroína inyectada, pero ahora la heroína está volviendo a aparecer, se consume fumada. Pero vemos que tenemos unos porcentajes importantes en cuanto a consumo problemático, ¿de acuerdo? Si analizamos el perfil con las cifras que tenemos, nos encontramos que el perfil de riesgo de alcohol es el siguiente. Este sería un poco el prototipo. Varón soltero de 38 años con estudios secundarios, y fijaros que se encuentra trabajando.
No estamos hablando de un uso de la sustancia para manejar ciertas situaciones como puede ser el desempleo, el aburrimiento, no tengo nada que hacer, está trabajando. Y el perfil de riesgo de cannabis, varón, 33 años, soltero, con estudios secundarios y que se encuentra trabajando. La realidad que tenemos es esta, es decir, que los principales, o sea, el perfil de personas que pueden tener un riesgo o estar haciendo un abuso o un consumo problemático de la sustancia, es gente que se encuentra trabajando. Y no estamos hablando ya de consumos de cocaína, que también los encontramos en los puestos de trabajo. Y estamos hablando de que es un consumo habitual, el consumo del cannabis, con los datos que hemos dado con las cifras, o sea, el consumo se hace muchas veces incluso antes de entrar a trabajar, en los descansos, al mediodía, si van a comer, al salir del trabajo. O sea, está presente, no hay esa distinción. Estoy haciendo un consumo de la sustancia en mi ámbito personal y lo separo del profesional. No, están mezclados los dos. Bien. Hemos puesto en situación, un poquito hemos puesto el contexto las cifras y me gustaría centrarme en qué es lo que nos encontramos. ¿Qué es lo que nos encontramos? Porque lo primero que me gustaría comentaros es que cuando hablábamos, cuando Esther presentaba la ley de drogodependencias y también Esther y Adela la comentaba, sí es cierto que la ley nos da pistas, nos orienta cómo hacer. Adela nos ha empezado a adelantar ya un poquito lo que pueden ser protocolos, pero eso es un poco el ideal, lo que podemos plasmar sobre el papel, lo que nos gustaría, pero vamos a ver que luego esas pistas que nos dan o esos protocolos, cuando lo trasladamos al mundo real, empezamos a encontrar bastantes problemas porque no todas las empresas tenéis las mismas características. Dentro de la misma empresa, diríamos, podemos encontrar diferentes puestos de trabajo, podemos encontrarnos que los puestos de trabajo con ciertas características, el consumo por ley no estaría permitido ningún tipo de consumo, en otros puestos sí se permitiría salvo que no reúnas las condiciones psicofísicas para realizar tu labor. Veremos que realmente, diríamos, cada empresa tiene sus propias características. Entonces, estas pistas que en un primer momento desde la ley nos las recomiendan, luego hay que llevarlas a las características y a las casuísticas que tiene cada empresa. Pero antes, que ese sería el primer paso que tendríamos que dar, ese plan de prevención de adicciones, el tenerlo desarrollado, la realidad es que normalmente cuando llegamos a las empresas no es porque las empresas nos llamáis para implantar el plan de prevención de adicciones. Realmente cuando nos llamáis es porque tenéis un problema. Tenéis un problema. Diríamos el más habitual, el más destacado, es por el consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque realmente cuando tenemos un problema de consumo de alcohol es relativamente fácil percibir los síntomas, las circunstancias en las que se encuentra esa persona. Normalmente el tema es, las empresas no sabéis qué hacer con esta situación. Primero, porque normalmente no es un problema nuevo. Normalmente una empresa no te llama porque dice, mira, oye, es que esta persona ayer vino al trabajo y creemos que venía bajo los efectos del alcohol. Normalmente no lo sabéis hacer en la primera ocasión. Normalmente estamos hablando de un problema cronificado. Estamos hablando de un problema que por lo general va a tener bastantes años. Es un problema que es conocido por todos. No, pues esto se sabe, si de esta persona ya sabemos, pues esto es que no es nada nuevo. Y lo que nos encontramos es que todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Es decir, nadie hace nada para abordar el problema. Hay lo que solemos decir una solidaridad malentendida. Bueno, pues déjale, ¿para qué le vamos a meter en líos? ¿Cómo vamos a tratar de abordar esto? Vamos a tratar de taparlo. Pero esta situación normalmente va ocasionando problemas.
¿Por qué? Pues porque los compañeros de trabajo resulta que están trabajando codo con él, y resulta que esta persona pues conduce un coche, maneja una grúa, estamos ahí, no está en condiciones de hacerlo, le apartamos, lo dejamos en un lado, le cubrimos un poquito, nos encargamos nosotros de su trabajo, pero al final todo esto va generando malestar. Lo que en un primer momento es el protegerle, luego es que yo me tengo que hacer cargo de su trabajo, vemos que, joder, ya está bien, es un problema de riesgo, y normalmente aquí lo que se suelen intentar es abordajes fallidos. Normalmente algún compañero, alguna compañera va a hablar con él. Y normalmente, ¿qué ocurre? Que cuando no tienes estrategias, no sabes cómo abordar esto, pues el abordaje suele ser encararse con él, decirle tienes un problema, tienes que dejar de beber, y como nos adelantaba antes Adela, normalmente la persona que tiene un problema de adicción no te reconoce tener un problema, porque para esa persona no lo tiene. Entonces, te va a negar esa realidad, te la va a justificar, joder, mira, si es que tiene un problema en concreto, es que tiene una discusión en casa, es que mira, me está pasando esto, va a buscar justificaciones, lo va a negar, y en caso de que le pilles que no tenga forma de negarlo, lo va a justificar. Normalmente ese abordaje no suele resolver absolutamente nada, porque no ha sido un abordaje planificado, no ha sido un abordaje organizado, sino simplemente que ha sido una descarga, diríamos, más emocional de los compañeros, de ir a por él, de echarle la bronca, y esto normalmente no se soluciona el problema. Y lo que va ocurriendo es que poco a poco la situación se va haciendo insostenible. Va pasando el tiempo, cada vez hay más problemas en ese sentido, y normalmente cuando ya nos llamáis, normalmente además nos decís, es que hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y además, curiosamente, cuando nos pedís la intervención, dice, tenemos que hacerlo ya. Es decir, un problema que lo hemos venido arrastrando desde hace años, queremos que se solucione ya. Y realmente abordar estos problemas suele ser una partida, solemos decir que es una partida de ajedrez. Es una partida de ajedrez, ¿por qué? Porque cuando nos estáis pidiendo, diríamos, el abordaje, os pongo aquí un poco lo que sería el esquema de plan de prevención, o tenemos que abordar la situación, nos estáis pidiendo jugar una partida, lo que os decía, imaginar la partida de ajedrez, pero sin tener las reglas de juego definidas. Es decir, vamos a jugar, nos lanzamos a jugar para resolver el problema, pero sin tener un plan, sin tener establecido qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, sin tener establecido, diríamos, cómo vamos a actuar, si va a haber un programa asistencial, si no va a haber un programa asistencial. Todo esto está sin definir y nos pedís la intervención. ¿De acuerdo? La intervención, el abordaje que se hace, tal y como lo planteamos, y es lo que os aconsejamos a las empresas, siempre tiene un objetivo final. Tiene el objetivo final, que es la reinserción. Es decir, nos importa la persona. Queremos recuperar a la persona. Es un trabajador, es una persona, es un compañero, es una compañera. Buscamos como objetivo la reinserción. Habrá que tener en mente también que no siempre tiene por qué ser posible la reinserción. A veces estamos hablando de situaciones que no vamos a poder recuperar a esa persona. Pero el objetivo de partida siempre va a ser tratar de buscar esa reinserción. Vamos a tratar de ayudarle. Pero no tenemos reglas de juego, no tenemos un plan, y entonces tenemos que lanzarnos a jugar esa partida de ajedrez. Vamos a ir haciendo diferentes movimientos, ¿no? Desde un abordaje inicial, hablar con la persona, recopilar información. Muchas veces solemos decir que un gran objetivo es lograr que vayan a Vigilancia de la Salud a hacer un reconocimiento, porque en muchas ocasiones estas personas llevan muchos años sin haber pasado el reconocimiento de la empresa, con lo cual tenemos que ir jugando con todos esos elementos. Y ya os digo, normalmente queréis o nos demandáis una solución inmediata en algo que lleva muchos años instaurado y que realmente no es fácil el abordaje. No es fácil el abordaje porque, como decía Esther al principio, tenemos la ley de drogodependencias, pero la ley de drogodependencias nos da unas pistas. Nos comenta unas áreas de intervención, nos habla de temas que deberíamos abordar, pero tampoco lo tenemos exactamente regulado. Hay muchos aspectos que no se encuentran regulados.
que nos aconsejan, imaginad, pues por ejemplo, en la parte de prevención aconsejan la realización de controles de sustancias, controles preventivos. Esto es lo que aconsejan. Pero en la práctica, si esto no lo tenemos regulado con un plan de prevención y lo tenemos estructurado, no lo podemos hacer. No podemos hacer una analítica para comprobar el consumo de sustancias si no lo hemos pactado previamente. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con esos equilibrios. Por eso normalmente lo que nosotros os aconsejamos es no esperar a que tengáis que hacer la llamada porque tenéis un problema, porque cuando tenemos que abordar, cuando nos pedís el abordaje de esa situación, lo hacemos, ya os digo, saltamos por hacer el símil al terreno de juego con las manos atadas en la espalda. Estamos muy limitados de movimientos. Entonces, lo suyo, el ideal sería ese plan de ámbito de prevención de drogodependencias, tenerlo, diríamos, establecido de antemano. Y lo suyo, diríamos, las fases, que normalmente nosotros son con las que trabajamos, primero es establecer una comisión de trabajo y una comisión de trabajo en la que se encuentren representados los principales agentes que están en la empresa. Desde los servicios de prevención, la dirección, el comité de empresa, recursos humanos y los directivos y mandos intermedios. O sea, esto va a ser fundamental, porque en ese plan que vamos a trabajar, vamos a tener que tomar decisiones. Y esto, cuando hacemos este plan, pensad que es un traje a medida para cada empresa, porque no todas las empresas sois iguales en cuanto al tipo de trabajo que realizáis, en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a los riesgos que tenéis, y habrá que establecer qué hacemos y qué no hacemos. Cuanto más compleja, diríamos, cuanto más heterogénea son los puestos o las características de las empresas, pues este plan, en este punto, a esta comisión de trabajo, nos suele llevar más esfuerzo porque tenemos que tratar de conjugar diferentes elementos con características especiales. Esto, por ejemplo, cuando lo hacemos no en una empresa, sino en una institución pública o cuando lo desempeñamos en un municipio, pues nos encontramos que dentro de ese municipio, las áreas que toca, diríamos, el municipio, va a tener diferentes elementos con diferentes características, porque puede tener desde una escuela de idiomas, que es un perfil de profesorado que tiene que cumplir unas condiciones en prevención de adicciones, con los agentes de lo que pueden ser policiales, que tienen sus propias características que tampoco están muy bien definidas, pero tienen que cumplir otros aspectos, con lo cual tenemos que ir conjugando todos esos elementos. En las empresas os pasa lo mismo. No es lo mismo el que conduce maquinaria, el que está en oficina. Entonces, en esa comisión de trabajo va a ser fundamental que estén representados todos los agentes para ir haciendo ese traje a medida. Y ese traje a medida comienza, en principio, por un diagnóstico de situación. Ver cuáles son los elementos de la empresa y qué características tenemos. A veces nos encontramos que en ese diagnóstico de situación se ha contactado con nosotros por un problema de alcohol de un sujeto concreto y los distintos elementos, los distintos agentes te dicen, no, mira, si es que en los vestuarios vemos que hay consumos de cocaína, porque lo estamos viendo. O conocemos personal trabajador en ciertos sectores, esto ocurre bastante en la construcción, sector del metal, y dice, bueno, que es que van al vestuario y cuando vuelven han consumido. O sea, les vemos cómo están trabajando antes y después, lo que decía antes Adela, en puestos de trabajo con un esfuerzo físico y cuando vuelve el vestuario el comportamiento es completamente distinto. Entonces es importante esa parte preventiva que hagamos un diagnóstico y ese diagnóstico que nos dé lugar a un plan de actuación. Y el plan de actuación estamos centrándonos en un primer momento en una prevención primaria, el informar, el sensibilizar. Muchas veces la gente desconoce los efectos de las sustancias. Es muy habitual que nos encontremos gente, ahora con la pandemia nos ocurre menos, pero antes de la pandemia, pues eso, es que tenía una celebración el domingo, he bebido, sí, he bebido bastante, me he bebido unos cubatas, he bebido esto, bueno, pero bueno, me he ido a la cama y el lunes he venido a trabajar. Sí, pero no sabes el tiempo de eliminación que tiene tu cuerpo del alcohol que has ingerido y al día siguiente, aunque tú hayas dormido, vienes bajo los efectos del alcohol. Y darías positivo y estás bajo los efectos del alcohol y el riesgo de accidente se incrementa.
el sensibilizar, esa solidaridad mal entendida, que realmente lo que buscamos es ayudarle. Mira, tenemos casos localizados en empresas de consumo de alcohol, que además he hablado con los compañeros, se les explica cuál es la finalidad del programa, se les explica la obligación que tienen ellos de, si saben que ese compañero está consumiendo, el decirlo, porque realmente ellos pueden ser sancionados con la misma sanción que el trabajador. Y te lo dicen directamente, mira, yo sé que hay un problema, pero yo no voy a ser quien lo señale. Con lo cual, es importante el sensibilizar, decir, que es que buscamos ayudar a esa persona. Que si no está sensibilizado en ese sentido, no solo no le ayudas a él, va a haber un deterioro en su situación personal, en su situación familiar, pero es que para vosotros también es un riesgo. Si realmente es un compañero, busquemos ayudarle. La formación, esto es importante, el establecer agentes que sean capaces de identificar o al menos intuir o sospechar que puede haber unos consumos. Si yo no tengo una formación, no sé los efectos de la sustancia, difícilmente voy a reconocer la sintomatología que puede darse en un consumo de cocaína. Esto es importante, pues el tema de mandos intermedios y responsables para que tengan esa formación. Establecer unas normas, un marco normativo que nos diga qué podemos hacer, qué no podemos hacer y que lo dejamos establecido. Otra segunda parte sería la parte asistencial. ¿Cómo vamos a intervenir? Es decir, ¿cómo va a ser esa asistencia para tratar de recuperar a esa persona? ¿Qué condiciones se van a dar? Las garantías salariales y garantías laborales que vamos a mantener. El jugar, porque a veces nos ocurre que la ley nos genera lagunas. Si a una persona la mandamos a hacer a Vigilancia de la Salud un reconocimiento y resulta que por los valores que tenemos es un no apto, eso significa automáticamente el despido, porque realmente no puede incorporarse a su puesto de trabajo, ha perdido las capacidades. ¿Cómo regulamos eso? Porque si nos encontramos en esa situación, que es un no apto, pero no tiene una baja médica, esa persona que la queríamos ayudar, al final, en lugar de ayudarla, hemos ocasionado un problema. ¿Cómo vamos a hacer la reinserción? ¿Cómo vamos a recuperarlos? ¿Qué va a ocurrir si realmente esa persona no podemos recuperarla? ¿Qué se va a hacer con ella? Bueno, pues eso sería conveniente que tengamos establecido un plan de prevención de tal forma que cuando empecemos la partida tengamos ya las reglas de juego definidas para vuestra empresa. Normalmente, ya os digo, va al revés, nos pedís que hagamos la intervención y a la vez en paralelo vamos definiendo las reglas, con lo cual, pues en esa primera intervención os solemos decir, bueno, es que aquí vamos a jugar con lo que tenemos, porque todavía no tenemos un marco normativo, no tenemos un plan de prevención. Lo ideal sería tenerlo, ¿de acuerdo? Para evitarnos esas situaciones. Lo hemos centrado en el tema del alcohol, hablaríamos también de otras sustancias, pero yo creo que lo suyo sería ahora pues que las dudas que podáis tener, las preguntas, cosas que queráis comentarnos, que seáis vosotros los que nos hagáis a nosotros preguntas y en la medida que podamos que os vayamos respondiendo. ¿De acuerdo? Pues Esther, te cedo la palabra. Hola, de nuevo no sé si me oís ya. Hola. Hola. Sí. Muchas gracias a los dos, tanto a ti como a Adela por la exposición y por los plazos, que es importante cumplir con los tiempos porque si no luego nos vamos aturullando. Yo por hacer un poco un resumen de lo dicho, ¿no? Vinculándolo al arranque que hemos tenido con la ley de gobierno vasco, por centrar, que es una ley de gobierno vasco, no a nivel nacional, la ley 1/2016, la importancia que tiene el desarrollo del protocolo, ¿no? Que el protocolo es ese espacio donde se regula cómo se va a actuar en cada empresa. Y eso es muy importante, lo que has dicho, Óscar, ¿no? En los protocolos que venimos haciendo en diferentes organizaciones, aunque la base es la misma, cada empresa lo articula de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que es uno de los temas más importantes, tener un protocolo que es el que nos va a permitir saber cómo podemos actuar, que también es cierto lo que has dicho tú, que estamos viviendo en procesos paralelos, donde tanto tú, Óscar, como Adela, estáis trabajando con la persona que tiene o las personas que tienen los problemas y, por otro lado, estamos estableciendo todo el marco normativo. A mí esta parte me parece muy interesante porque yo lo que he podido vivir con vosotros
es que a veces en la propia organización hay un rechazo muy importante a establecer esas normas. Los propios delegados de prevención salen por peteneras diciendo no, aquí no vamos a hacer nada, no vamos a sancionar, y hay que ir para atrás, ¿no? Y partir de la base que tú has comentado, que aquí lo importante es poder reinsertar a la persona, que la persona tenga una oportunidad. No es un protocolo sancionador, sino que es un protocolo que intenta proteger a la persona. Pero, como habéis dicho, y me consta que estamos en procesos donde es que hay personas que no son recuperables, ¿no? Y ahí tenemos un problema muy serio. Me gustaría haceros esta pregunta, aunque de alguna manera ya la habéis contestado, pero quiero que se quede claro. El otro día nos llamaba una empresa que es una filial de una matriz inglesa y nos decía, oye, que me tenéis que hacer pruebas de alcohol porque sabemos que hay personas que están bebiendo. Y los ingleses dicen que lo podemos hacer porque en Inglaterra se hace. En Inglaterra se hace, ¿vale? ¿Aquí? No. Bueno, por poder sí se pueden hacer. Lo que pasa que tiene que haber un programa, es un programa conocido, ¿no? Y por lo que comentaba Óscar, hay que prepararlo previamente. Lo que no podemos hacer, una intervención. En este momento, hacerle una prueba de alcohol. No somos autoridad para ello. Y hay que hacer las cosas organizadas, con calmas y con consecuencias de qué hacer con esa persona. Es violento. Aunque haya algún trabajador que esté bajo los efectos de cualquier tipo de consumo, el que se le haga la prueba y luego la sanción posterior, siempre y cuando no haya un programa firmado por todas las partes. Esto es un tema serio. No se puede hacer una intervención así aleatoria, salvo que esté todo definido y que nos permita actuar. Eso es importante, ¿no, Adela? Lo que estás diciendo de que esté definido. Me consta que hay, incluso a nivel municipal, donde estamos actuando, no es lo mismo una persona que sea, me lo invento, del polideportivo, de la escuela de música, que sea un policía municipal, porque las normas que rigen son diferentes. Pero, claro, en estos casos, lo que es importante es que lo que se vaya a hacer, y esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Creo yo, es que esté consensuado, pactado y asumido por todas las partes. Sí, sí. Porque incluso estándolo ya asumido, tenemos problemas, ¿no? Tenemos reticencias. ¿Me podéis decir un poquito, por ejemplo, en qué ámbitos sí se puede llevar a cabo una actuación y se podría hacer analíticas porque sí está recogido? Por ejemplo. Sí, pues mira, uno de los ejemplos que poníamos que sí está recogido es el de los cuerpos policiales. Lo tienen recogido por una ley propia que rige la de los cuerpos policiales, que cuando se sospecha que una persona está bajo los efectos de la sustancia se le puede hacer una analítica, ¿vale? Se le puede hacer un control de alcoholemia. Pero también tienen recogido que en el momento que se hace ese control de alcoholemia conlleva la sanción de empleo y sueldo por 2 años. Es decir, claro, dentro de esos protocolos tenemos que tener pactado, tenemos que tener establecido el decir, bueno, vale, ¿vamos a hacer controles? Sí, porque en ciertos casos es la herramienta que tenemos un poco cuando la persona nos está negando, no he bebido. Si tú tienes una persona delante, un trabajador que te dice no ha bebido y tú no le puedes hacer un control, tú no puedes demostrar que realmente ha bebido. Y dice, bueno, es que me encuentro mal, me voy para casa y ya está. Pero también tenemos que regular, bueno, si permitimos eso, ¿qué se va a hacer con eso o para qué lo estamos haciendo? Muy importante, claro. ¿Va a quedar como vía disciplinaria, vía sancionadora, o queda dentro de una comisión de trabajo dentro del ámbito de la salud para ayudar a esta persona? Y diríamos, esa información no se traslada. Porque muchas veces en las empresas los distintos agentes dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Si esto no está perfectamente regulado, ahí solemos decir que a veces lo que planteamos es que cuando tenemos el protocolo y detectamos que puede haber un problema de este tipo, si nuestro objetivo realmente es la reinserción, tenemos que buscar una especie de inmunidad diplomática durante un periodo de tiempo para recuperar a esta persona. Es decir,
a esta persona en ese momento, si se acoge a ese programa, diríamos, se le otorga una inmunidad diplomática para sacarle de las reglas de juego habituales que rigen, diríamos, en la empresa. Porque si no, claro, en el momento que permitimos el control, tenemos una prueba, alguien puede decir a la calle, sanción, despido inmediato porque ha bebido en su puesto de trabajo. Entonces, todo eso hay que hablarlo, todo eso hay que recogerlo en el plan. Porque fijaos que lo estamos centrando en el consumo de alcohol, que quizá el consumo de alcohol es lo más evidente que podemos encontrarnos en una empresa. Pero que alguien esté bajo los efectos del cannabis o bajo los efectos de la cocaína, está haciendo su trabajo. Es más, si está bajo los efectos de la cocaína, está haciendo el trabajo mejor que nadie, al menos los trabajos físicos. Es que te lo dice. Dice, cuando este va al vestuario y luego salen las piezas del horno, no veas a qué velocidad parten las piezas. Es que nadie somos capaces de trabajar como él. Dices, claro, ¿qué hago? ¿En qué me baso para hacerle un control y qué hacer con ello? Entonces eso lo tenemos que tener pactado. Vale, una pregunta, porque, y esto es algo que nosotros hemos hablado muchas veces, ¿no? Y yo creo que lo habéis pasado un poco también, lo habéis comentado. Se observa en muchas ocasiones actitudes muy paternalistas por parte de las direcciones, ¿no? En cuanto a la forma de actuar con las personas. Pero tienen muchas veces una actitud paternalista y llegan un momento en el que parece como que ya no hay una segunda oportunidad o una tercera y de repente rompen la baraja del juego, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque nos hemos encontrado con gente o en empresas que durante años han estado tolerando determinadas cosas que además hace que la persona que tiene el problema de consumo no se tome en serio ninguna advertencia, ¿no? Porque dice, pues ya total, si a mí me dicen, llevo años oyéndoles que me están diciendo cosas, pero como nunca pasa nada, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo a las organizaciones, ¿no? Para que haya un momento en el que realmente la persona diga, ostras, que esto va en serio, que ya me van a dar todas las herramientas. Además, voy a tener incluso en algunas empresas, nos ha pasado que la empresa está poniendo apoyo psicológico a esa persona para que pueda tener un apoyo en todo este proceso. Entonces, ¿qué estáis viendo vosotros? A ver, es importante proteger al trabajador, ¿no? Y es importante apoyarlo. Y esta tendencia paternalista o el límite hasta cuándo hay que valorarlo, porque en un momento determinado puede haber un riesgo para él mismo, lo que decía Óscar, pues termina las piezas pues a una velocidad hasta que un día se lesione, o que tenga un accidente él o que tengan otras personas. Y hay una responsabilidad, ¿no?, para cada situación. Ante situaciones recurrentes y personas que ya tienen un consumo crónico y lo hacen de toda la vida, pues igual en un momento determinado hay un grado de saturación y pueden tener una respuesta diferente. Entonces, esa protección anterior pues puede perjudicarles. ¿Y qué es lo que proponemos? Pues hacer una revisión y valoración de si esa persona está en condiciones, con unas analíticas concretas, siempre con el consentimiento del propio trabajador, con la confidencialidad y las actuaciones posteriores a ello. Sí. Lo único, sí, Esther, por ahondar un poquito más en lo que estaba comentando Adela y un poco lo que decías tú, sí es cierto que nos encontramos esa actitud paternalista. ¿Qué ocurre? Que cuando no se ha hecho un plan de prevención y se nos llama porque ya tengo un problema, realmente contactan con nosotros cuando ya el hartazgo ha desbordado ya, diríamos, la situación. Y en ese momento lo que esperan es que se resuelva de forma inmediata. Ya ha llegado a un punto y quiero la resolución inmediata. ¿Qué hacemos en esos casos o cómo lo manejamos? En el momento que nosotros intervenimos y ven que ya es un tema que tienen una figura que les va a coordinar, que va a coordinar los movimientos, tanto con vigilancia de la salud, con la persona trabajadora, ya empiezan a respirar un poquito más. Tienen prisa por solucionar el problema, pero ya tienen esa confianza de decir, vale, lo estáis gestionando, nos despreocupamos un poquito, ahí nosotros tenemos que normalmente intervenir con la persona trabajadora y también con la parte empresa, decir, vale,
es cierto que venís de un hartazgo, de una situación, que hay una responsabilidad, pero ya nos estamos poniendo en marcha. Os pedimos a partir de aquí paciencia, lo vamos a ir gestionando nosotros. Lo único, si os pedimos colaboración, pues la colaboración del tipo, necesitamos igual información, necesitamos a veces que tengamos una flexibilidad para tomar decisiones con esa persona y que esa decisión, como no tenemos establecido el plan de prevención, que nos las estéis avalando o nos deis esa carta blanca para poder manejar esa situación mientras vamos estableciendo en paralelo el plan de prevención. Ya normalmente cuando haces esa intervención confían en nosotros, se relajan y ya volvemos a entrar otra vez en la parte más constructiva de reinserción, porque habíamos alcanzado ese pico de tensión, lo hemos relajado y luego ya volvemos a ir solucionando el problema. Vale, una pregunta que me lleva después de escucharos. En el desarrollo del protocolo, ¿cuál es el punto más crítico? No sé si igual me contestas ya porque con lo que acabo de decir o te doy las pistas de lo que puedo entender yo que es, vale, y cuál es el punto de inflexión, cómo hago todo el proceso de tratamiento, cuándo voy a sancionarte, porque yo en alguna reunión que he estado con vosotros para los sindicatos el tema de las sanciones es muy importante, pero luego me llama la atención porque en segundas ocasiones, cuando ya se está trabajando y poniendo todo en marcha, ellos muchas veces son los primeros, oye, esto no puede ser sine die, a la persona habrá que darle habrá que tener un momento de corte, ¿no? Sí. Desde el punto, perdona, Óscar. Bueno, adelante. Empiezo yo. Desde el punto de vista médico, cuando se hace una valoración de este tipo, con una evidencia, vamos a seguir con el alcohol, ¿no? Ya que es una droga bastante frecuente, esa persona puede no estar en condiciones para seguir desarrollando su trabajo. Entonces, desde el punto de vista médico, podría ser un no apto temporal, porque como es lógico, todas las intenciones son para recuperar y en la mayoría de los casos se consiguen, ¿no? Entonces, el decir, no puedo trabajar, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues es un punto de inflexión en el que hay que apoyarle, hay que tener este programa, hay que comunicárselo al médico de atención primaria para lo que es la situación de incapacidad temporal, y es cuando el propio trabajador se da cuenta que el tema va en serio, que hay consecuencias y que se puede quedar sin trabajo. Incluso si no hablamos de una empresa que no puede reubicarle, pues puede que en un momento determinado esté en esa situación. De momento es provisional porque estamos iniciando el programa y porque va a dejar este hábito, pero esto puede considerarse un punto álgico. Sí, me consta. De hecho, me consta que en ocasiones nos está pasando. Óscar, en la parte que tú quieres aportar de esto. Sí, a ver, yo diría que hay dos puntos cuando estamos trabajando el plan de prevención, dos puntos que pueden ser críticos. Uno, suele ser el tema de establecer controles de las distintas sustancias. ¿Por qué? Porque normalmente los distintos agentes de la empresa no tienen ningún problema en decir, bueno, pues cuando tienen en mente una persona que tiene un problema, pues que se le hagan controles. Cuando le dices, sí, pero es que el plan de prevención no es un plan de prevención para esa persona, es un plan de prevención para la empresa. Por lo tanto, el implantar controles no son específicos para la persona, diríamos para esa persona, sino que es para todos. La posibilidad de que se hagan controles se pueden hacer de forma programada, a veces solemos plantearlo en la propia formación, la sensibilización, vamos a hacer controles, quien se presta voluntario, venga, sopla, mira, esto sería el efecto, pues de otras sustancias. Y entonces ahí va sensibilizando un poco, porque la gente es reacia. Y es curioso que muchas veces la gente es reacia y te dice, bueno, no, yo los controles es que no lo veo. Dice, yo no consumo nada y no bebo, pero no veo bien que se nos hagan controles. Ya, pero bueno, es que estamos hablando, es como si ahora planteásemos que los reconocimientos médicos anuales que hacen las empresas, dices, es que yo no veo bien que se nos hagan reconocimientos anuales, que solo se hagan reconocimientos cuando alguien está enfermo. Ya, pero es la parte de prevención, de sensibilización. Y el otro punto crítico suele ser con la parte, diríamos, sancionadora, cuando decir, intentamos recuperar a esta persona, pero tenemos que ser conscientes
como decía Adela, que igual no somos capaces de recuperar a esa persona. Si no la recuperamos, o cuánto tiempo damos esa inmunidad diplomática para recuperarla, porque esto no lo podemos alargar de por vida, no podemos estar 10 años a ver si la recuperamos y esta persona está con inmunidad diplomática. Entonces, el plantearnos, decir, llegados a este punto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y entonces ahí es donde suele empezar a surgir diríamos, los puntos de tensión. ¿Qué hacemos? No, lo mantenemos. A ver, si hay un problema de consumo, no lo puedes mantener. Como decía Adela, si es un no apto para el puesto de trabajo, es que no puedo mantener un no apto condicionado de forma indefinida. Llega un momento que tengo que poner límite. ¿Lo reubicamos en la empresa? Según cómo sea la empresa, puedo reubicarlo en otro puesto, pero sigo teniendo el problema de consumo y habrá veces que no sea posible reubicarlo. Esos suelen ser un poco los dos puntos, los momentos críticos de mayor dificultad en cada empresa para establecer el plan de prevención. Me consta incluso que en algunos procesos, Óscar, ya en la parte más de actuación que llevas tú a cabo con la propia persona, se hacen actuaciones a nivel de familia también, ¿no? De contacto con la familia para saber cuál es el entorno en el que se está produciendo ese consumo y cómo es el entorno que hay alrededor de esa persona, ¿no? Eso si es. nos puedes... Sí, no, porque al final también a veces podemos encontrarnos, o por qué nos puede interesar el tratar con la familia. Primero, porque en el momento que estamos con la persona trabajadora y no te reconoce el problema y estamos viendo, pues por los reconocimientos que se ha hecho en vigilancia a la salud, que hay un riesgo para la salud, que puede perder el puesto de trabajo y la persona nos lo sigue negando. O sea, es muy extraño que una familia con una persona con este tipo de consumos en algún momento nos haya planteado que tiene un problema. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces las familias actúan también de forma, nunca mejor dicho, paternalistas, en ese sentido de protegerle. No, es que ha tenido una mala temporada, es que bueno, esto es lo normal, todo el mundo consume. Dice, bueno, vale, pero es que esto va a tener unas consecuencias, no solo a nivel personal, sino a nivel laboral. Y entonces buscamos ese, diríamos, primer paso, ese primer apoyo de la familia. Y luego, porque cuando la persona reconoce que tiene un problema y entramos ya a la parte de intervención, diríamos, la familia van a ser un poco, solemos decir ahí, esas señales vamos a buscar como indicadores de alerta. Lo podemos ir con luz verde, luz naranja, luz roja. Nos interesa funcionar con luz verde y que tengamos detectores, oye, luz naranja, ¿qué está pasando? Que esto se nos puede descontrolar y no que lleguemos a la luz roja. Y entonces la familia va a ser un elemento muy importante porque muchas veces entre ellos lo niegan, le justifican y dicen, no, vuestra labor va a ser detectar. Y si detectamos en un primer momento una recaída, yo ahí solemos decir, se está lanzando cuesta abajo. Si lo vemos que empieza a coger velocidad en el primer momento, es más fácil pararlo que no cuando ha cogido mucha velocidad y a ver quién lo para al final. Entonces lo solemos utilizar en ese sentido también. Yo, tenemos una pregunta que igual os la voy a lanzar. Me genera un poco de duda. A ver si puedo verla. Un poquito, por favor. Koldo nos pregunta, lo que pasa es que no entiendo muy bien la pregunta, igual nos la va a tener que explicar un poco mejor. ¿Podría ser que el trabajador se sienta acosado y consiga una baja laboral por enfermedad común? Koldo, yo no sé si te estoy entendiendo bien la pregunta, porque no sé si estamos hablando de acoso porque consume y entonces se siente más controlado o cuál es exactamente la pregunta. Si no te importa, mientras tanto, vete desarrollándola y yo les voy lanzando una pregunta más. ¿Creéis que lo que realmente vemos en las organizaciones sobre el consumo no deja de ser la punta del iceberg? Y no digo nada ya con el tema de la pandemia, que bueno, yo he estado para poder preparar la jornada de hoy leyendo un poco y si bien todavía no se han recopilado todos los datos, yo tengo un dato personal que os lo voy a contar en plan chascarrillo, aquí que estamos los tres y no nos oye nadie más. Estando un día en la cola de la charcutería para poder entrar, estaban descargando en material, o sea, alimentos,
y bebidas para el BM. Entonces me fijé a ver qué era lo que estaban descargando y os puedo decir que frente a la leche, a las galletas, lo que más se estaba descargando eran bebidas alcohólicas, cerveza, vino, licores, pero en una proporción que era impresionante. A mí me dejó alucinada y de hecho pensé, claro, esto está entrando porque de alguna manera luego sale, no de esta manera tan voluminosa, sino de pocos a pocos, ¿no? Pero si había un blog, o sea, de leche, había 5 de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿creéis que realmente lo que estamos detectando, lo que las empresas están diciendo, viendo, es la punta del iceberg de una realidad mucho más potente y que está ahí generando como si fuera una olla a presión y que en algún momento nos puede estallar? ¿O creéis que esto ya es una forma mantenida de trabajar y de entender la vida? No sé, me resulta llamativo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, a ver, una forma de vida y mantenida no, porque estamos viviendo una situación traumática, una situación de fatiga pandémica, situaciones complicadas, empezando con la mascarilla, ¿no? Al tener que trabajar con la mascarilla, al tener que guardar tanto la distancia, pues la higiene, todo lo que estamos haciendo, todas las limitaciones de movilidad, el no tener esos momentos de descanso, ¿no? De poder movernos como lo estamos haciendo antes, no poder organizarnos las vacaciones, ¿no? Estamos en una situación pues complicada, ¿no? Ahora estamos en el tema de las vacunas sí, vacuna no, vacuna vamos a tener, no vamos a tener, todas las respuestas, todo lo que estamos, toda esta información con la que llevamos tiempo, pues claro que nos afecta. Entonces, ¿Y nos implica el consumo? Claro, el aumento de consumo no es que se justifique, pero sí que es una fórmula que se usa bastante pues como método de distracción. No podemos hacer deporte al aire libre o las personas que hacen al aire libre tienen que usar mascarilla. No podemos usar los gimnasios. Hay muchos nos y muchas limitaciones que hace que dentro de lo que es la debilidad del ser humano, la tendencia a tóxico sea mucho mayor. Vale. Óscar. Sí, no, en esa línea completamente de acuerdo con Adela porque realmente la situación actual estamos perdiendo lo que son todas las gratificaciones, motivadores que nos pueden ayudar a enfrentar el día a día. Nos estamos yendo a situaciones de estrés, estamos hablando del tecnoestrés, lo que supone el tema de las reuniones online y demás. Pero independientemente de la pandemia, que yo creo que es un punto importante, sí tengo la sensación de que nos estamos yendo a ese componente que se están incrementando los consumos. No hemos hablado de ello, hemos hablado de la adicción con sustancias, pero sí empezamos a encontrarnos que las empresas, el tema de la adicción a los móviles, esa necesidad de tener que mirar el móvil, de estar manejando la grúa y voy mirando el móvil, voy conduciendo el autobús y voy contestando el WhatsApp, realmente lo tienes. Yo ayer estaba trabajando con un grupo y les pregunté, oye, ¿sois adictos a los móviles, a las pantallas? Y me dijeron, no. Digo, vale, os propongo que el fin de semana estéis con el móvil apagado. ¿Hay aquí alguno o alguna que no es capaz de hacerlo? Y varias personas levantaron la mano. Es decir, estamos hablando de otro tipo de adicción. Y está ahí, y que lo enmascaramos como no, es que estoy esperando a recibir un mensaje, es que estoy tal, lo tenemos. Hemos dicho el consumo de hipnosedantes, de ansiolíticos, se están disparando. Y tened en cuenta que las estadísticas normalmente sabemos que los datos vienen un poquito a la baja porque a la gente no le gusta reconocer que consume alcohol o que consume ansiolíticos. O sea, se tiende a enmascarar un poquito la realidad. Y sí es un tema que tenemos ahí. Vale. Sí, yo de hecho una de las cosas que había estado leyendo era que la pandemia lo que había puesto de manifiesto era un incremento notable en el uso de videojuegos e Internet. Y no tanto posiblemente en el tema del juego online, porque sí se había hecho una regulación se había hecho una regulación implementando una serie de medidas para evitar que la pandemia fuera el detonante de un aumento del juego online, ¿no?
bueno, siempre es bueno oír lo que estáis diciendo, ¿no? Que una vez que seamos capaces de volver a una vida normalizada, que habrá muchos consumos que vayan desapareciendo. Coldo me dice, imagínate que comenzamos a iniciar el proceso de reconocimiento de su adicción con esta persona en la empresa y se podría sentir acosada o acosado por no reconocer el problema y podría pedir una baja a su médico de cabecera. Sí. Vale. Pues le respondemos a Coldo. Efectivamente, Coldo, no solo es que pueda ocurrir, sino que nos ocurre. ¿De acuerdo? Nos ocurre. Ya hemos comentado que esto es una partida de ajedrez. Lo que cabe esperar es que cuando va al médico de cabecera, o cabría esperar que una persona con una adicción, se supone que también su médico de cabecera en algún momento, por alguna analítica o por la información que tiene en su historial, tendría que ser capaz de detectar o intuir que hay el problema. Entonces ahí, en esa partida de ajedrez, también tenemos que jugar con los médicos. A veces nos encontramos que la persona nos permite, porque se le ha hecho un reconocimiento en vigilancia de la salud, se le da el informe para que lo lleve a atención primaria y hay una colaboración, con lo cual esto facilita la labor, porque ya no solo desde vigilancia de la salud, sino que hay un seguimiento desde atención primaria. Y hay veces que nos encontramos que atención primaria, pues es triste decirlo, pero puede parecer nuestro enemigo. Cuando estamos tratando de buscar recuperar a la persona con un problema de adicción que se le ha detectado o que hay una sintomatología y juega en tu contra. Nos lo solemos encontrar. No es lo habitual, pero también parte de la labor de intervención que tenemos que hacer es jugar con esa sensación de acoso que puede sentir la persona que se va contra él. Y en concreto, digo, es una pregunta, ya no te digo de actualidad, sino, vamos, como el pan recién sacado del horno, porque es uno de los temas que tenemos que abordar exactamente hoy con una persona que tiene esa sensación y tenemos que decir la estrategia, cómo hacer para cambiar esa percepción que tiene y que vea que realmente lo que se está buscando es ayudarla. Bueno, también es gratificante, ¿no? El tener esa confianza, ¿no? El que la persona entienda que nuestra intención en todo momento es ayudarla. Y esto se consigue no con una reunión de muchas, en ocasiones a puerta cerrada y simplemente los sanitarios sí podemos conseguirlo porque estamos en distancias cortas y pueda tener esa confianza, ¿no? Que la intención, aunque pueda considerar normal el consumo de tanto al día y que lo está haciendo de toda la vida, que en ese momento no es lo conveniente. Es mi micrófono que tiene vida propia y se ha puesto a hablar en inglés. No le he hecho nada. Perdón. Pues claro, las respuestas son de acoso, se sienten acosados y además lo demuestran. ¿Dónde está el problema con tantas llamadas? ¿Dónde está el problema con tantas citas? ¿Qué más analíticas tengo que hacer? ¿Qué más tengo que demostrar? Y ahí vamos ganando la cercanía y la confianza de la persona y sí se consigue. Nos cuesta, pero sí que es muy gratificante ver la respuesta, ¿no? El decir, pues realmente vas bien, sigue de esta forma. El otro día me decía alguien, no, si estoy bebiendo agua, estoy bebiendo más agua que inicialmente era mucho vino. Pues si hablamos de cantidades considerables. Por eso. Yo lo que... Perdón. Sí, no, hay señalar que precisamente es donde tiene muchísima importancia tener el plan de prevención hecho. Porque si tenemos el plan de prevención, aunque esa persona se sienta acosada, tened en cuenta que el plan de prevención hemos incluido a todos los agentes, recursos humanos, agentes de prevención, sindicatos y demás, diríamos la estrategia es decir, mira, ha habido unos indicadores que hemos detectado, que tenemos establecidos, y esto ha llevado a activar el plan, ¿de acuerdo? Plan que normalmente decimos es el plan de empresa saludable, que lo que buscamos es ayudar a esa persona. Entonces, cuando tú te reúnes con la persona y dices, mira, es que existe este plan dentro de tu empresa, este plan lo que busca es ayudarte, ha habido una serie de indicadores, entonces tenemos ya pactado, tenemos establecido que cuando aparecen estos indicadores se inicia un proceso de seguimiento.
no es un acoso que vamos a por ti, sino que está establecido así, que, oye, que realmente los indicadores, lo que nos encontramos es que no hay consumos, que no hay nada, oye, encantados de la vida, que vemos que estamos aquí para ayudarte, oye, pues estás dentro de esta protección. Entonces, por eso es importantísimo tener el plan, porque si no nos encontramos la otra situación, que cuando estás haciendo un abordaje puntual, la persona dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué venís contra mí? Cuando en el plan de prevención ya has hecho campaña de sensibilización, ya has hecho la parte de información y formación, es como, pues ahora pensamos en el plan PADI de los dentistas de los niños, es que está incluido en el plan PADI, porque tiene una caries y va al plan. Se acepta como algo normal. Por eso la importancia de adelantarnos al problema. Yo, desde luego, no sé si tenéis algo más que decir para ir concluyendo, porque ya estamos en plazo. Yo sí decir que, evidentemente, al nivel al que yo trabajo, esto es un nivel, pues, el que viene puesto por mi trabajo, pero sí he de reconocer que cuando hacemos un poco el seguimiento, que yo desconozco nombres, desconozco quiénes son las personas que están en estos temas involucradas, sí, lo que recojo por parte de la empresa y por parte de los delegados de prevención, que algunos han sido muy reacios en la primera parte, es que realmente entienden que hay un cambio de percepción de ellos, incluso hasta la propia empresa, ¿no? De la imagen de la propia empresa, porque se dan cuenta de que el plan ha servido realmente para algo positivo, que es recuperar a las personas. Y eso genera una sensación de agradecimiento y de bienestar y de motivación de las personas, que se dan cuenta de que realmente hay un compromiso de la organización por las personas. Y yo creo que eso no tiene precio. Cuando las personas se sienten de alguna manera protegidas, y en este caso este protocolo, este plan, lo que pretende es proteger, yo creo que por parte de los trabajadores hay una acogida muy buena, que de entrada suele ser rechazo por lo que estábamos hablando, pero que luego siempre da esa parte también que tú comentas de gratificación. Y yo creo que eso es muy, muy importante y hay que dejarlo encima de la mesa porque es un elemento a tener en cuenta. Pues no sé si tenéis algo más que decir, pero hasta aquí hemos llegado hoy en nuestra tercera charla sobre empresa saludable con el tema de las adicciones. La verdad es que nos estamos haciendo adictos a estas charlas, ¿no? Es una buena adicción, porque son adicciones que nos permiten ir profundizando y conociendo temas que son importantes desde el punto de vista preventivo. Y nos vemos la semana que viene con un tema muy interesante, que es la introducción al mindfulness como una herramienta importante para el desarrollo también personal y que genera mucha motivación y mucho enganche dentro de la organización. Pues Adela, Óscar, muchísimas gracias. Es un placer siempre teneros con nosotros. Gracias a todos. Muy bien. Cuidaros mucho. Un saludo. Hasta luego.